Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Carlos García esta hora. Y acá con la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de los Filipenses. Filipenses, capítulo número 2. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder congregarnos, de poder adorarle, de poder bendecirle y de poder, Señor, poner las peticiones delante del trono de su gracia. Intercedemos, Señor, por Ulises Andrés Flores, que esté bendiciendo su vida. Ponemos en sus manos la conversión de Donitila Genao, la sanidad, Señor, del riñón de Flor de María Genao. Intercedemos por nuestro hermano Roberto, así como nuestro hermano José Vaca, que adolecen de insuficiencia renal. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pongo en sus manos la vida de nuestra hermana Juana Bautista Flores, que usted la esté fortaleciendo, Señor, en ese proceso quirúrgico. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos en sus manos la vida de nuestro hermano Douglas López, que usted sea propicio a su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, suyo es el poder, suya la gloria, suya la honra, Señor. Pongo en sus manos la salud de nuestra hermana Noemí Bardales, que usted se glorifique, Señor, sanando para la gloria de su nombre. Intercedemos por la vida de Yajaira Matamoros, suplicándole, Padre eterno, que usted sea propicio a su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que a través de su palabra seamos enteramente edificados. Que sea su Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Filipenses capítulo número 2, y leemos del versículo 5 al versículo número 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. A leer estos versículos, abordaremos la doctrina de la deidad de Cristo. En la última sesión que tuvimos el día jueves, hablamos de la Trinidad de Dios y decíamos de que no son tres dioses diferentes, sino que es un solo Dios, una sola esencia manifestada en tres personas diferentes. Y la porción que hoy leemos da testimonio de que Jesús es Dios. Por eso el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y versículo 5, dice: aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de esa esencia que estuvo antes de la fundación del mundo. Y la porción que hemos leído, algunos la conocen como la kenosis. Es un término griego que conlleva un vaciado y lo expresa el versículo 7 cuando dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó el Dios de la gloria y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que el Dios se encarnó, tomó la forma de un hombre, y por eso esa forma por la cual una persona o cosa afecta la visión de apariencia externa es la que hizo que el Dios eterno se manifestara en su Hijo Jesucristo. Y eso implica que no hay nada en este pasaje que enseñe que nuestro Señor Jesucristo, la palabra eterna, el verbo hecho carne, se haya despojado a sí mismo de su naturaleza divina o de sus atributos, sino solamente de la externa y visible manifestación de la divinidad. Por eso podemos afirmar con toda categoría que Jesús es Dios. Lo expresa la porción que hemos leído, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el tema de la justificación se evidencia el por qué tuvo que despojarse,
Porque la justificación es el acto jurídico por medio del cual Dios nos declara justos a los pecadores, manteniendo Él su justicia. Tenía que ser una ofrenda perfecta, y perfecto solamente Dios. Por eso tenía que encarnarse el Dios eterno. Pero ese Dios se manifestó en el Antiguo Testamento también. Cuando dice el ángel de Jehová, está hablando de la segunda persona. Y vemos en el Antiguo Testamento que ya estaba manifestada aquella evidencia del Dios hombre. En el libro de los Salmos dice la palabra de Dios en el Salmo número 45, nos habla acerca de la manifestación del Dios hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahora hace una referencia en el Nuevo Testamento de esta misma porción, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, dice la palabra, Hebreos capítulo número 1, dice versículo número 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está evidenciando lo mismo el Salmo número 110. Dice la palabra de Dios en el Salmo 110, versículo número 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, dice versículo número 44, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El libro de Isaías, en el capítulo 7, dice la escritura, Isaías capítulo 7, versículo número 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Luego dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, dice
versículo 22, dice la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dan testimonio de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús declaró a sí mismo que Él era Dios. Y lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, una porción muy conocida por todos. Dice la Escritura, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Está hablando de la esencia. Está hablando de la esencia que es una sola. Por eso él con propiedad dice: yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 de Juan dice la palabra, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En la última sesión que tuvimos sobre la Trinidad, decíamos que los tres tienen la misma esencia y que no es uno más que otro. No podemos decir el Padre es más que el Hijo, no, es la misma esencia, el mismo poder, la misma autoridad. Por eso cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta, le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y preguntas: muéstranos al Padre. El Padre y yo uno somos. Es decir, Jesús manifestando su deidad. A Felipe le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego, en Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 17, dice la palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús manifestándose, declarándose a sí mismo como Dios. Pero Jesús es declarado Dios también en el Nuevo Testamento, como ya lo leímos. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice la Escritura:
versículo número 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando acá habla de el Verbo era como parafrasear el texto hebreo para referirse a Dios. Usaba el verbo. El término griego, en cambio, que es logos, significa un pensamiento o concepto. Implica la expresión o declaración de este pensamiento o concepto, la declaración de este pensamiento o concepto con referencia a nuestro Señor Jesucristo. La palabra logos es en un sentido muy peculiar y apropiado. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la divinidad. Lo expresa Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Pero también el versículo 3 del Evangelio según San Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, nos amplía el concepto de la deidad de Cristo. Dice Juan 20, 28. Hablando Tomás acerca de que no había estado cuando Él se reveló a los discípulos. Y el Señor no tenía necesidad de mostrarse a un incrédulo, pero lo hace, y cuando Tomás ve la manifestación de Dios, dice el verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Las Escrituras declaran la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando aparece el ángel de Jehová, se le llaman teofanías. Es decir, las teofanías son revelaciones de la deidad de manera visible. Cuando se le pareció a la mula de Balaam, era nuestro Señor Jesucristo en una teofanía, en una forma visible de la segunda persona de la Trinidad. Por eso, hermanos, Dios, al enviar a su Hijo, lo hace para que el ser humano tuviese esa oportunidad donde Dios no hace acepción de personas. Se manifiesta a la vida del ser humano, pero el hombre es duro, rudo para atender y entender el llamado de Dios, porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente, y el ser humano está apegado a las cosas materiales. Tiene que haber una separación del alma y del espíritu para que pueda percibir las cosas del espíritu, porque como el alma está pegada con el espíritu
entonces el ser humano está enfocado en las cosas materiales. Y para él el éxito está sustentado en tanto tengo, tanto valgo. Pero en el área espiritual, el éxito está en conocer a Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, la manifestación de Dios hecho hombre permitió que fuera exaltado. Y dice Filipenses, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Jesús es Dios y Él está siendo formado en nuestro interior. Cuando nosotros, por la fe que nos puso Él, que nosotros no queríamos nada, Él nos regaló la fe para creer. Y cuando creímos, entonces el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, está formando a nuestro Señor Jesucristo para ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que tengamos el carácter de Él. Pero ese pero es que estamos revestidos de carne y hueso. Y como la carne es corruptible, tendríamos que despojarnos de la corrupción, porque dice la palabra que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestra concupiscencia. Es decir, ahí están las promesas, pero son para un nivel sobrenatural, no un nivel natural y terrestre, sino un nivel sobrenatural, donde se mueve Él. Pero Él quiere hacernos partícipes, pero debemos de discernir las cosas espiritualmente. Por eso Jesús es declarado Dios, porque es Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 9, hablando a los israelitas, Pablo les hace saber algo muy interesante. Dice Romanos capítulo 9, versículo número 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero Cristo vino por los judíos, por los israelitas. Él no vino por nosotros. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque llamó pueblo al que no era su pueblo. Entonces ahí entramos nosotros, los gentiles.
Porque el trato era con Israel, pero Israel despreció al Señor. Israel mató al Rey de Gloria, no creyó en él. Y entonces levanta a Pablo para que vaya a pregonar a los gentiles, los que no son judíos, y nos alcance el evangelio a nosotros. Porque ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo por un decreto eterno de elección, no porque lo mereciéramos, sino por el amor incomprensible de Dios a favor de la vida del ser humano. Y ahí estaba usted y yo. Aleluya. Ahí estábamos para ser bendecidos. Por eso Jesús es Dios. El libro de Colosenses dice en el capítulo número 2, dice la palabra de Dios, versículo número 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Timoteo capítulo 3, dice la palabra, versículo número 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vea cómo este versículo nos pone y nos relata el proceso sintetizado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo número 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y Primera de Juan, un texto de los que me impacta este texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Está manifestado claramente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es declarado Dios en razón de sus atributos. Por eso cuando leíamos Filipenses capítulo número 2, versículos 5 al 8, decíamos que la palabra eterna de Dios no está diciendo que Él se despojó de sus atributos,
sino que se despojó en su forma visible y externa para venir a este mundo en forma de hombre. Pero Jesús es Dios, y si es Dios, tiene los atributos de Dios. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es inmutable. Y todos los atributos, la misericordia, la compasión, le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es un solo Dios, una sola esencia manifestado en tres personas. El Padre en su potestad envió a su Hijo a rescatar lo que se había perdido. El Hijo asciende a los cielos, pero no los dejo solos, dijo. Les dejaré el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad, el que los va a consolar, el que los va a ministrar, el que los va a sustentar. Queridos hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, fuéramos religiosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que permite que no nos deleitemos en el pecado. Si no fuera por el Espíritu Santo, entonces nosotros fuéramos una secta. Pero Dios hizo una obra perfecta. Por eso dice la palabra: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego viene la santidad progresiva, día con día. ¿Y a quién tenemos? Al Espíritu Santo, día con día con nosotros. Vamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, día con día, día con día. Y cuando cumple años le dicen: feliz cumpleaños, qué alegría, ojalá cumpla un año más, no un año menos. Porque cuando cumplimos años, estamos acortando nuestra existencia en este mundo. Y cada día que pasa es un día menos para estar cara a cara con aquel que nos compró. Por lo tanto, para nosotros el morir es ganancia. Ya no nos preocupa la muerte. Nos sacamos la lotería. Ya estamos pagados. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Por eso tenemos que andar con temor y temblor delante de Él, porque somos deudores al Espíritu, no a la carne. O sea, estamos endeudados con el Señor. Es una salvación tan grande, la cual Él ganó en la cruz del Calvario. Y al ganar en la cruz del Calvario le dice: vaya, Carlito, quiere la salvación. No, quizás después, dice. Ahora no. Mañana tal vez. El mañana es incierto. Hoy, dice la palabra, hoy es el día de salvación. Pero el ser humano, como es duro y rudo para entender y atender el llamado de Dios, todo lo va dejando para mañana. Y dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Por eso nuestro Señor Jesucristo es declarado Dios por sus atributos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo número 2. Dice la Escritura: versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios, solo Dios, dice. Jesús es Dios. Por eso Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cavilando: ¿y este quién es? Blasfemia. Estaban delante del Rey de la Gloria, estaban del Dios hecho carne, pero no podían, tenían los ojos vedados, no podían, los ojos estaban velados. Y ahí estaba enfrente de ellos, no creían, escépticos. Él es omnipresente. Mateo 18:20 dice la palabra de Dios: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Él es omnisciente. Mateo capítulo 12, versículo 25, dice la palabra de Dios: y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Hablando de la omnisciencia, hablando de la omnipotencia, dice Mateo 28:18. Dice la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y tierra. Omnipotente, Él es eterno. Colosenses 1:17 dice la palabra de Dios: Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él es eterno, Él es inmutable. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice la escritura, Hebreos capítulo 1, versículo número 11: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Eso dice la palabra, y dice el 12: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En el capítulo 13 de Hebreos tenemos una porción muy conocida. Dice la palabra de Dios, versículo número 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación. Jesús es declarado Dios,
en razón de recibir adoración y reverencia igual que el Padre. El Evangelio, mejor Apocalipsis, capítulo 5, mejor esta porción de Apocalipsis, siempre me ha impactado. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Jesús es adorado y reverenciado como el Padre. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque a través de su palabra comprendemos ese plan eterno donde no estimó cosa alguna como ser igual a Dios, ni cosa a qué aferrarse, sino que se despojó y tomó la forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, hoy es una buena oportunidad que Dios nos concede para estar a cuentas con Él. ¿Habrá alguien esta noche? Póngase de pie ahí donde se encuentra, vamos a orar. ¿O habrá alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que siente que la palabra ha sido para él? ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase de pie. ¿O que quiere entregarle su vida a Cristo? Hoy es un buen momento. Hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Señor, te necesito? Señor, necesito que te reveles a mi vida.
¿Habrá alguien esta noche que quiera ponerse a cuentas con el Señor? Que sabe que ha andado lejos. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, bendito Dios. Gracias por su misericordia. Su palabra dice que la misericordia es mejor que la vida. Y hoy su misericordia, Señor, se ha manifestado a cada uno y a cada una de los que estamos bajo este techo. Gracias por esa misericordia, porque no mereciéndola, Señor, a usted le place revelarse a nuestras vidas. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén.